Porque yo le puedo dar un texto verídico por mí, que yo tengo un primo que está detenido, y a él le entra el celular, le entran todo lo que él pide por un tanto de plata. Y esa es una situación que se repite también acá en San Ramón. Lo hablamos una vez acá, Matías, acuérdate. Policías, oiga. Es que ya no hay respeto, aquí ya no hay respeto, sobre todo con Carabineros no hay respeto. Aquí no respetan a Carabineros. Aquí no respetan a Carabineros. Yo creo que aquí lo que debería hacer el gobierno ya de poner mano dura y, no sé, pues tratar de... Yo, en mi opinión, yo echaría a los milicos a la calle, los mismos detectives que le tienen más respeto que a Carabineros. Yo pienso... Esa es la Policía de Investigación. La Policía de Investigación. Oiga, y las situaciones que se viven acá, por ejemplo, ¿han llegado a un punto especial que usted recuerde particularmente, un episodio que aquí afuera hubo una balacera, no sé, algo que nos pueda graficar a quienes no hemos visto esta situación? Mire, yo así puntual no he visto, pero sí en casos que cuando me ha tocado venir al médico, sí lo he visto. Cuando vino el manager, el ministro, también por la embarrada aquí lo tuvieron que sacar en helicóptero. ¿Por qué? Porque no podía salir, pues. Así de complicada fue la situación. Sonia, muchas gracias. Ella está escuchando, Nacho, Karen, para que vayamos abriendo la conversación, porque aquí está el testimonio de una persona que es paciente y además es vecina del hospital. A veces la gente repite cosas que escucha, a veces la desesperación, ¿no es cierto?, de ver, de toparse con una balacera, entonces se repiten a veces consignas, claro, lo que decía la señora, de sacar a los militares a la calle, el cambio todas de esas que cosas. antes Karen, la gente hace, no sé, estoy hablando hace un mes, 2 meses, no se atrevía ni siquiera a acercarse al móvil y lo decía, no quiero hablar. Aquí hay vecinos que se están acercando a Matías, que respetamos que no quieran dar su identidad, pero hoy día están hablando también de un cansancio. El tema de la gendarmería, no quiero desviar el tema de gendarmería lo hablamos nosotros en extenso acá, que había incluso tarifa por copete, celular y cosas. Pero cuando estamos hablando acá del blindaje del hospital, es lo que dice ahí la vecina, que le mandamos un abrazo, es que la sensación de inseguridad es mucho peor, Andrés. Sí, bueno, en cuanto de gendarmería, yo tengo una denuncia bastante grave que la estoy, por cierto, contrarrestando, pero de llegar a ser cierto es muy grave. Oye, Andrea ha hecho buenas denuncias, ¿eh? Nos dice aquí ya por lo menos Lo nos que ha pasa es que anunciado. yo soy bien serio cuando hago las denuncias, antes las voy comparando, voy viendo si el dato es verídico y una vez que estoy cierto en aquello... Se lanza. Iván Núñez se integra también a esta Hola, conversación. Iván, el tema del narcotráfico también, aprovechando que está la vecina, ¿no es cierto? Estamos con Matías ahí en terreno. Ha ido cambiando, porque antes uno decía, hay que encontrar, no sé, al Chapo, a Pablo Escobar. Parece que eran como bien visible. Hoy en día está tan disgregado y son tantos estos soldados, como bien mencionábamos recién, ¿no es cierto? El narcotráfico, y cuesta mucho combatirlo. Es bien propio el fenómeno del narcotráfico. Tú descabezas una banda y de inmediato la sucesión comienza. Sí, me parece que eso es así. Ahora, uno no puede nada más que empatizar con una vecina que tiene este nivel de temor y de angustia frente al tema de las balaceras del hospital y todo. Y hemos escuchado los testimonios de los funcionarios y esto se arrastra desde hace meses allí. A mí lo que me llama la atención es que la solución sea blindar el hospital, que es como una cuestión que yo no encuentro bien insólita. ¿Por qué? Porque me parece que es la respuesta del Estado cuando uno dice, ya, aquí nada funciona. Es como la ley de emergencia. ¿Te acuerdas tú cuando había el tema de si votar o no votar los muros? Entonces, ¿cuál es la solución? Dado que se están produciendo disparos, blindemos las casas. Pero le da seguridad a quién acá, porque los vecinos no les gusta y los funcionarios tampoco. Al margen de eso, o sea, la respuesta es errada, porque si la solución es que nos están disparando, nos vamos a blindar, tú de ahí para arriba puedes escalar cualquier otra cosa. Batalla perdida. Ahora, yo quería destacar un poco la mirada de la vecina, porque también me hace pensar, nosotros hablamos mucho aquí de que en el fondo si el Estado educa, entrega salud de calidad, educación de calidad, esto se va a ir combatiendo, sabemos que sea una agenda larga, etcétera. Pero también uno ve que, y me queda resonando, que ella da en el clavo. Ella habla un poco de lo que hablábamos recién, habla de la corrupción y habla de los poderosos que sí han tenido educación de calidad, que sí han tenido acceso a la salud, que tienen poder, que no necesitan más dinero del que tienen y que en el fondo incurren en prácticas antiéticas y corruptas que terminan perjudicando a la gente más vulnerable. Día a día. Porque... cuando uno tiene el caso de Rancagua, cuando uno ve que jueces que ganan bien, que te depositaban 1,5 millones por hacer una palabrita, una cosa así, cuando uno tiene también en la misma televisión abogados que orgullosos dicen que defienden a los narcos, tú ya empezás a hablar de una pobreza que es más que la pobreza de la falta de dinero, es la pobreza como de la ética y del alma de las personas. Yo creo que da en el clavo esa vecina y demuestra también que gente que vive en las mismas condiciones, con esa falta de Estado que es real y es dolorosa, es capaz de ser ética y decir no.
yo me voy a sacar la cresta todos los días, voy a seguir trabajando y no voy a estirar mi mano, una plata que es mala vida, que envenena a los niños del barrio donde yo vivo, y voy a ser una ciudadana de bien, versus otros que ven ahí una oportunidad, pero independiente incluso de su condición social, porque también tenemos grandes poderosos que le extienden la mano a los narcos. Yo creo que eso es lo más grave. Ya, pero cuando hablamos de una enfermedad, ¿sabes qué es más radical? Yo les hablé de un ejemplo, de una familia un grupo familiar que es de la quinta región. Y ahí 2 familiares de ellos estaban enfermos, muy enfermos, necesitaban un examen que era auge, pero le habían dado hora para 7 meses más. Y en 7 meses más, evidentemente, podían tener cáncer. Lo que hicieron fue que unos narcos le pasaron la plata para los exámenes, para hacérselo de manera privada. Y ellos, hoy día, la palabra que ellos ocuparon es que ojalá, me lo dijeron, ojalá, Nachito, me dicen, no les pase nada a ellos, porque nosotros nos vamos a sentir guachos. Exactamente. Esa es la palabra La que, protección. Pero mira esa es la palabra que protectores. ocuparon, guachos. Guacho. Son sus protectores. Guacho, inseguridad. Mira, yo quería tocar, a ver, el tema, bueno, yo no estoy de acuerdo con la solución general que plantea la señora de que los militares o el aumento de la violencia del Estado, en tanto violencia solamente, vaya a solucionar algo, ¿ya? Pero aquí yo quiero hablar de un tema de que tenemos que evitar confundir el fenómeno del narcotráfico con los narcotraficantes. Uno dirá, pero ¿cómo? Si los narcotraficantes son el narcotráfico. No, porque es un fenómeno que si tú sacas a un narcotraficante va a surgir otro. Si me permiten hacer una pequeña metáfora, es como que tú tuvieras ahí un cajón con tierra de hoja súper fértil en Valdivia, donde sabes que va a llover todo el invierno y te salen unas plantas que a ti no te gustan. Sí, tú puedes sacarlas, pero tienes la certeza de que a la próxima lluvia van a volver a surgir esas plantas, ¿ya? Voy a poner un ejemplo súper concreto de la misma población que no he querido nombrar, pero que ya todos la han nombrado, ¿ya? Hace algunos años atrás, unos 15 o 20 años atrás, encontraron a una banda bastante importante, ¿ya? Y la desmantelaron por completo y se llevaron a 15 adultos a la cárcel, ¿ya? Y ojo, actuó bien el fiscal, actuó bien, digamos, el fiscal encontró las pruebas, la policía los detuvo, Se hizo todo bien. el juez los metió a la cárcel, etc. ¿Saben qué pasó? Esas personas tenían hijos y el Estado no se le ocurrió en ningún momento que esos hijos tenían que ir para alguna parte. De hecho, se quedaron viviendo en las casas donde vivían niños de Ya, pero ¿por qué en 5, 8 15 años. años eso? Porque Espera, nosotros po. acá hemos dado no sé cuántas historias de bandas Pero- que son clanes familiares. Pero aquí voy, Entonces, po, aquí voy. ya no parece sorprendente. Lo que hicimos en esa ocasión fue convertir a 15 narcotraficantes en 30, que eran los hijos que dejaron guachos y de los cuales nadie se hizo cargo. Entonces, a lo que quiero ir es que si tú no cambias la tierra de hoja en donde surge, entonces yo creo que hay que hacer inteligencia policial, sí, pero lo que tienes que ver es dónde están los hoyos de la vida social, dónde están las inseguridades. Yo creo que las poblaciones hay que llenarlas de asistentes sociales, de psicólogos, de gente que esté atenta para ir sacándolo a los Pero hoy narcos. día, ¿qué hacemos ahí, según Para usted, ahí, diputado? porque Ahí, tiene- ahí en el Padre Hurtado que están blindándolo. Lo que pasa es que Para tendría darle que estudiar seguridad el a los caso, vecinos, concreto sí. el caso concreto de esa cuadra. Pero mi punto es que la solución a largo plazo es más pincharle los soldados a través de oportunidades, a través de un Estado que no te deje guacho, es mucho más eficiente a largo plazo que la otra. Y por último quiero darle la razón a Carla y a la vecina con una cosita. Disculpa, es que no es una cosa contrapuesta a la otra. No, y no. a mí yo creo que estoy de hay acuerdo que- con eso. O sea, yo creo que por un lado tiene que haber la prevención para evitar que este caldo de cultivo, esta tierra hoja que tú dices, por que sea este de terreno fértil, eso es con una mano. Mayores oportunidades, intervenir en las familias cuando efectivamente tú tomas preso al jefe de un clan de narcotraficantes, ver qué pasa con los niños, llenar de asistentes sociales como tú dices, todo perfecto. Pero también el Estado tiene la obligación de responder con la otra mano también. Estoy de acuerdo. Que es la mano punitiva, la mano que castiga, la mano que hace inteligencia, la mano que persigue. Porque en caso contrario nos quedamos con la alternativa A o la alternativa B. Y yo creo que ambas no se oponen. Una es a mediano plazo, la otra es a largo plazo. Ahora hay un punto que da la señora que es fundamental y que también lo da Carla y que si en los últimos años en Chile hemos visto corrupción grande en los militares, en el gobierno, en los carabineros, en el Congreso, tanto senadores empresarios. como diputados, en los empresarios, ¿para qué decir? Bueno, es que el empresario generalmente es el que va corrompiendo a las otras instituciones públicas, en los municipios, en las fiscalías y en las cortes de apelaciones. Creer que esto no penetra a las instituciones hoy día es sencillamente ingenuo. Ingenuo. Y el doctor, además, bueno, dice, mientras tanto nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, tenemos que seguir atendiendo, ¿no es cierto?, entregando esta prestación y este servicio que es la salud al que llegue. Claro, como tú ves, cuando uno se plantea cómo solucionar esto y con gente que ha estado reflexionando estos temas por tiempo, tú ves que no hay soluciones de corto plazo. Pero mientras eso ocurre, las personas que viven en diferentes sectores de Santiago son todos iguales desde el punto de vista de la salud. No importa si tú vives en Vitacura, si vives en Las Condes, si vives en cualquier población, tú eres igual.
No importa si tú eres narcotraficante o si eres delincuente. Si llegas con una herida, te vamos a atender igual. No vamos a cuestionar eso porque no nos corresponde. Nosotros estamos para atender a la gente y salvar vidas, aunque los funcionarios de la salud pongan en riesgo su propia vida al hacer eso. Y tenemos que llegar a todos los lugares de Chile para atender a la gente. Pero así como llegan los hospitales, y hay hospitales maravillosos, hay hospitales que han creado verdaderas UCI en los servicios de urgencia. Porque se habla muchas veces de los pacientes que están en silla esperando. Ustedes saben que hay hospitales en barrios populares donde hay UCI en el servicio de urgencia. Esto es una creación nueva. Así como llegan los hospitales, ¿por qué no llegamos todos? ¿Por qué no llega la mano amable del Estado a solucionar los problemas de los vecinos? ¿Por qué la gente necesita esa caja que le regale el narco? Disculpen que uno como funcionario de la salud no tome partido como decir este es un delincuente, lo voy a dejar morir. Jamás. Porque nuestra ética está para atender a todos los chilenos donde quiera que haya un problema. Así llegue engrillado, ¿no es cierto? Así llegue también formando parte de a lo mejor un grupo complicado, y por difícil, ejemplo, en este periodo de polarización, atendemos a los heridos de un lado y atendemos a los heridos del otro. Y si tú atiendes a los de un lado, de repente te dicen, no, si los otros no tienen heridos. Todos se deben atender. Todo. Porque ese es el deber y ese es nuestra responsabilidad. Y si escogimos utilizar este delantal y vivir como médico es para hacer esto. Yo sé que es una vergüenza construir un muro, pero la pobre gente que trabaja ahí, pónganse en su lugar también. Eso es lo que siento. Impotencia, pero esto no se va a arreglar adentro del hospital. Esto se tiene que arreglar del lado de afuera del hospital. La gente del hospital está haciendo la pega. Mientras tanto, hacer el trabajo de la manera más segura posible. Claro, pero la solución, por Dios, que se demora, ¿no? Se demora, bueno, y lo que hablaba la vecina también tiene que ver con la violencia que se vive afuera de los hospitales. Hoy día partimos del programa hablando de la violencia, por ejemplo, ya van 34 comisarías atacadas. La Daniela hablaba de este bus que se quemó y los vecinos, siento yo, que se empiezan a acercar a los medios de prensa por un tema de cansancio también, Karen. Decir cuándo, en este minuto, nos van a venir a ayudar, pero nosotros estamos de acuerdo con las manifestaciones, pero también necesitamos que esto se calme. Ahí empieza esta discusión entre los vecinos. Claro, y bueno, y este plan también que se ha anunciado en términos de decir cuáles son los lugares en los que desde el 18 de octubre sí ha habido manifestaciones, pero también, por otra parte, y de alguna manera asociado también al movimiento social, pero asociado más bien a la violencia y que está muy lejos de las legítimas demandas y requerimientos también de la gente con la violencia, porque nosotros lo que vemos en distintos lugares y principalmente en Antofagasta entiendo que es uno de ellos, ¿no es cierto? Sí. Además de otros puntos donde se pretende llevar a cabo este tipo de plan por parte de Carabineros. Claro, pero ahí, Andrés, aquí tiene que haber un foco y un plan más inmediato que se debe implementar, porque comuna que nosotros hemos ido y que ha sido atacada, los vecinos están absolutamente cansados. Ya no les quedan ni los supermercados, ni los paraderos. En Huechuraba quemaron la micro y ahí ellos dicen, yo he ido a manifestar, yo estoy de acuerdo con las peticiones sociales, pero no queremos seguir viviendo en estas condiciones. ¿Sabes qué? Yo tengo una posición que me parece que el Estado también debe hacerse parte. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo que los carabineros son agentes del Estado y, por cierto, cuando cometen un delito de lesa humanidad, cometen una violación contra los derechos humanos y siguen su curso normal. Pero yo me pregunto lo siguiente: ¿qué hace el Estado para proteger al carabinero como persona en cuanto a adecuarlo en su protección, en el trabajo que ellos hacen, en el monopolio de la fuerza pública? ¿Qué hace el Estado con el carabinero como persona en cuanto a la forma en que él vive, en cómo duerme, en cómo se alimenta, en general en sus condiciones de trabajo? ¿El carabinero está hoy día habilitado para poder usar la fuerza en las condiciones de trabajo que ejerce hoy en la calle? ¿Usted cree que no? Eso es lo que me encantaría que algún organismo internacional pudiese observar, pudiese analizar y pudiese concluir. Porque a lo mejor nos vamos a encontrar con carabineros que duermen 2 horas
que a lo mejor no almuerzan, no comen, que a lo mejor están absolutamente sobrepasados y que en definitiva el Estado no está cumpliendo con un derecho humano como es la integridad psíquica, como es el tema de la protección a la salud, y en eso echo de menos que algún organismo de derechos humanos pueda dar algún tipo de análisis desde ese punto de vista, como también dar un punto de vista en relación a las otras víctimas, que por cierto yo me sumo a las víctimas que han sido los heridos en las manifestaciones, como son los vecinos de Plaza Baquedano, los que están sin empleo, etc. Pero creo que el Estado también tiene la obligación de a lo menos dar una adecuada protección a Carabineros en cuanto a cumplir su rol, porque de verdad yo no puedo creer que hoy día hayan cuánta gente que ha perdido la vista en nuestro país. Más de 400. Más de 400 personas que han Para que quedado una en el persona celular. pierda la vista, tiene que lanzar una bomba molotov directamente. Es Pero casi son lesiones imposible. oculares, los 400 son, más de 400 son las lesiones oculares. Es casi imposible, Lesiones oculares. que lo haga de manera casual, accidental, o que lo tire hacia el suelo, rebote y le llegue al ojo. Tiene que ser directo hacia la vista. Entonces, el por qué el carabinero hace eso, bueno, eso lo investigará la justicia. Pero a lo que voy Son yo es que perdigones. me encantaría que Perdón, no se sé. investigara las condiciones en las cuales hoy día Carabinero está trabajando. ¿Usted cree, perdón, diputado, con lo que está planteando, que aquellos casos que hemos visto de vulneración de derechos humanos o de abuso de fuerza policial se debe a que los carabineros están en esa condición? ¿Esa es la razón por la cual ocurre eso, Como cree usted? cansancio. Es una- Yo- Que por cansancio, 9 efectivos policiales terminan pateando a una persona. Se lo pregunto porque como plantea que está buscando que se investigue eso también, las condiciones en las que están los carabineros. No, yo lo que estoy buscando es que de los 3.000 carabineros heridos se pueda buscar las condiciones en que todos los carabineros de Chile están trabajando. Porque como hay carabineros que hoy día están formalizados, que van a ser condenados, y que está bien que sean condenados y que paguen por el delito que han cometido, y que creo que es lo justo en todo Estado de Derecho, y que así va a ser, y que están siendo además sumariados. También creo que hay carabineros que no han sido lesionados, pero que sí hoy día están trabajando más allá de su fuerza, y temo que puedan producirse, o les pueda producir a ellos, algún tipo de enfermedad laboral producto de esta sobreexigencia. ¿Eso que hoy día justificaría? están ¿Eso no, justifica- en ningún caso. Lo único que yo digo que también hay que velar Es plantear el tema. por los derechos de los carabineros, porque están usando, porque Porque ellos lo usan que la se fuerza. señala habitualmente es que incluso Carabinero en Chile tiene más atribuciones que otras policías de otras partes. Por lo mismo. Y el problema son las atribuciones que se toman. Por lo mismo, No las que tienen. por lo mismo, a mí me gustaría, o sea, insisto, a mí me gustaría, porque yo nunca he visto un informe que me diga un organismo, mire, ¿saben qué? El Estado cumple con las garantías en cuanto al uso de la fuerza que tiene Carabineros. El Estado cumple con las horas que duerme. El Estado cumple con las condiciones en que ellos viven. Esto yo lo hice. Y la ciudadanía, por otra parte, exigir que se cumpla con los protocolos y Por una serie de supuesto, cosas por que tampoco supuesto. se han cumplido. Esto yo lo hice y lo doy como un ejemplo. Esto yo lo hice con Gendarmería de San Antonio. Yo fui a ver cómo vivían los gendarmes de San Antonio. Y el informe fue tan macabro como vivían que ordenaron a remodelar todo el lugar donde vivía Gendarmería de San Antonio. Y hoy día viven en condiciones dignas. Pero la A vuelta esto puede voy ser yo. muy larga, diputado, cuando hoy día tenemos a personas que de lugares que han sido postergados toda la vida, estamos viendo que no dicen no vivir tranquilo, están expuestos a la violencia, a las quemas que estábamos hablando hoy día en la mañana. La verdad es que hoy día en la mañana una de las vecinas, no sé si diputado Quinter lo alcanzó a escuchar, estaba absolutamente sobrepasada. Ella decía, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero nos han quemado todo, vivimos con olor a humo, quemaron Pero que un eso- centro cultural, la gente no podía ir al centro de salud, les quemaron la micro. ¿Y cuál es su punto ahí, diputado? A ver, yo creo que hay que separar las cosas, porque se han dicho muchas cosas en los últimos 2 minutos. Yo creo que nos enfrentamos como país a una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque los tipos de violencia que se han expresado desde el 18 de octubre hasta ahora han ido mutando y se han ido ramificando en distintos tipos de violencia, ¿ya? ¿Cómo? Y hoy día nos enfrentamos, yo creo, a la que ocurre en las periferias, con los ataques a cuarteles, ¿cierto? O con los saqueos de repente espontáneos, que no había ni marcha ni nada, y de repente aparece un saqueo a una política que no se puede encauzar políticamente, ¿ya? O sea, una violencia que no se puede encauzar políticamente, y esa es peligrosísima.
¿ya? Es Ahora, la violencia porque sí. es que no es que nunca es porque sí. Ay, pero cuéntame. Nunca es porque sí, ¿ya? De hecho, quiero tomar el punto de Andrés, aprovechando eso, diciendo que lo que plantea Andrés con respecto a cómo viven los carabineros, declarar que como político yo siempre voy a estar disponible para hacerme la pregunta de por qué ocurre algo que ocurre. Si Andrés cree que ahí hay, digamos, ciertos indicios, yo encantado. Pero partir con los carabineros como víctimas el día de hoy, en donde tenemos el video que tenemos, El de ¿cierto? Puente Alto. En donde tenemos lo que debe estar viviendo la familia Campillay, ¿cierto? En donde le destrozaron el cráneo a una mujer con una lacrimógena disparada que Le hago una pregunta, diputado. Espera, es que quiero hacer una hipótesis. ¿Puedo hacer una pregunta? Mi hipótesis y tu pregunta va a ser mejor aún. Yo creo que en los últimos días el actuar de carabineros ha incrementado la violencia, tanto contra ellos como contra los bienes privados. Porque obviamente, perdón, pero un ejemplo súper concreto, el NECO, El atropello fue el atropello, monumental. ¿cierto? La familia de Gustavo Gatica, la familia de tan sencillo como ese furgón. Perdón que sea, ¿se puede decir una palabra soez al aire? Este furgón de carabineros que va pasando cuando ya terminó la cosa en Plaza Italia y le grita a una mujer, camina guatona, fea, culiada. O sea, dos reflexiones. ¿Cómo Carabineros permite que ese señor que tiene esa idea de las manifestaciones pueda llegar siquiera al micrófono? Diputado. Pero en segundo lugar, esa frase hace que las personas que lo escucharon van a ser más o menos violentas en el futuro. Mi respuesta es más. Mi pregunta es si se puede elegir, en el fondo, o se puede anteponer, porque usted dice, es que el diputado parte poniendo a los carabineros como víctima, y usted dice, lo que pasa es que no lo podemos comparar con el caso de Fabiola Campillay, de Gustavo Gatica y todo. ¿Ya? Mi pregunta es por qué últimamente nos forzamos a tener que elegir entre un ámbito u otro, a ser pro carabineros y entonces supuestamente estar contra las personas vulneradas o viceversa. Yo le doy un punto Buen punto, al Carla. diputado en el sentido que a mí me parece que si aspiramos a tener una policía profesional que cualquier gobierno, del signo que sea, va a necesitar para resguardar un bien común, que es la seguridad, se debería revisar la situación de los carabineros. Estábamos hablando de narco recién. Yo no sé si un carabinero mal pagado puede competirle demasiado a la tentación del narco. Me parece que son preguntas válidas y Ya. que no son Te la necesariamente respondo para directamente. justificar, porque yo creo que la diferencia la podemos hacer. Es decir, hay que ver cómo está trabajando Carabineros, pero por ningún motivo se puede pasar por encima de las leyes, de los protocolos. supuesto. Ayer lo dijimos aquí con la golpiza de este chico de Puente Alto, Te que lo eso fue respondo. matonaje, Te lo respondo con que toda está claridad. fuera de toda regla. Condenado, Pero total. mi pregunta es por qué últimamente se fuerza a elegir, cuando yo creo que ambos temas son pertinentes de ser discutidos, porque estamos cayendo como en una intolerancia, una bipolaridad que a mi juicio no enriquece ni la sociedad ni la conversación que tenemos todos Diputado los días. Inter y luego diputado C. Allá. No, te lo respondo directamente. Porque cuando estamos frente a las cámaras de televisión, la forma en que nosotros ponderamos y hacemos proporciones y prioridades en los discursos también está formando el clima social y ciudadano que está ocurriendo allá afuera. Me explico y voy a poner ejemplos, ¿ya? Cuando Carlos Larraín dice en un programa de este mismo canal que al final la mayor víctima del atropello de su hijo fue su hijo, ¿ya? La gente escucha y dice, esta persona no se da cuenta que el otro está enterrado. Cuando una periodista dice, ante la más mínima reacción, ante la más mínima chispa, refiriéndose al asesinato de un ser humano, Exacerba ¿cierto? los ánimos, Cuando tú absolutamente, escuchas que el senador Coloma dice, la mayor víctima aquí de toda esta violencia ha sido el señor Chadwick, cuando ya habían 5 muertos, la señal que estáis dando de falta de empatía, de desconexión total de unos contra otros. Cuando la jueza, frente a la familia del asesinado, le dice, pero es que usted era de Colo-Colo, po. Y yo, ¿cómo voy a saber si usted era de Colo-Colo que no andaba haciendo algo malo? Sí, pero ahí con el diputado- con el tipo muerto en el servicio Disculpe, médico legal y con la pero familia no es el escuchando. punto que yo le estoy planteando. Sí, pues porque lo que yo te usted estoy me está- planteando. No, es que usted me de está hecho, poniendo un montón de yo ejemplos. partí, Carla, diciendo que le encontraba un ¿Pero punto a Andrés puedo Celi. explicar? Sí. Porque no es que yo diga que en esos casos usted no tiene razón. Yo creo que usted tiene razón y ha habido frases desafortunadas y a lo mejor ejemplos miles que podemos dar que generan rabia, que generan que la gente a lo mejor sienta que el ánimo se pone peor. Pero aquí estamos hablando de cuáles son los bienes comunes. Y yo creo que hay 2 bienes comunes que en el fondo debiésemos cautelar, ojalá en una misma proporción, que es la integridad y los derechos humanos de las personas, que creo que por cierto deberíamos estar todos de acuerdo aquí, pero también la seguridad y el orden público, que también es un bien común, Sin duda. un mínimo respeto en común entre todos. Convivencia. No sé si se puede, porque usted me va a decir es que los derechos humanos están por sobre, es que para que los derechos humanos No he se dicho eso. respeten,
también tenemos que ponernos de acuerdo en consensos mínimos No, que nos no voy a decir permitan eso. vivir en paz. Yo no sé si es elegir entre una y Lo que otra. yo quiero decir es que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, el último, el de la jueza, ¿ya? Para que me entendáis. Cuando la jueza dijo lo que dijo, la posibilidad de resolver pacíficamente ese conflicto se fue a la chuña. No solamente por lo que había ocurrido, sino que se agrava mucho, porque ¿qué siente la gente cuando ve esto? Dice, a mis muertos no los ven. A mis muertos no los ven. Por lo tanto, en esa justicia yo no puedo depositar, o en ese sistema yo no puedo depositar confianza. Por lo tanto, los que estamos a este lado de las cámaras, tenemos una responsabilidad enorme de transmitirle a la ciudadanía que tenemos 2 ojos justamente para verlos a todos y a todos por igual. Yo partí diciendo, cuando dijo Andrés Celio de los Carabineros, diciendo, ¿sabe qué? Tiene un punto, yo estaría absolutamente dispuesto a analizar las condiciones y situaciones en las que vive Carabineros. Y eso me parece un avance. Y luego hablé, pero de que la proporcionalidad, porque cuando la gente ve en la tele que sus muertos son números y que los muertos de los otros son tragedias, entonces se produce la desconfianza que nos tiene donde nos tiene. Sí, Andrés. A ver, sí, Martín, yo por supuesto que no acepto y es más, condeno todo atropello a los derechos humanos, sin excepción, o sea, en eso yo no me pierdo. Yo hice un punto nomás respecto a las condiciones de los carabineros en cómo ellos viven, en cómo están resguardados, en la seguridad, porque tienen el uso de la fuerza, lo cual es algo súper responsable, digamos, el poder usarlo bien. Pero a lo que voy yo también, yo dije algo que es central y lo digo del gobierno mío. El que está obligado a velar por aquello es el Estado. Y lo mismo yo me pregunto, por ejemplo, con los vecinos de Baquedano, de la Plaza Baquedano, o con los comerciantes de las distintas calles de las ciudades de Chile. El Estado le ha garantizado a los vecinos o a los comerciantes, por ejemplo, el derecho a la integridad psíquica, le ha garantizado la libertad de trabajo, le ha garantizado el derecho a la circulación, a los vecinos, a los comerciantes, le ha garantizado a los que han quedado cesantes justamente esa libertad de trabajo. O sea, yo creo que el Estado también, como Estado, ha fallado con los vecinos, con los comerciantes, con la gente que ha quedado cesante, y no le vaya a venir al Estado no tan solo querellas de aquellos que han sido lesionados, heridos, fallecidos, que han sido asesinados, sino que también le puede venir también querella, a lo mejor por algún carabinero en particular como carabinero, como también le puede venir alguna querella o una demanda civil por algún vecino en particular, como también por algún comerciante, como también por alguna persona que haya quedado sin trabajo porque se le haya vulnerado alguna garantía constitucional por ser un derecho humano. Ese es mi único punto para ampliar un poco el rango. Oye, recién hablábamos, decimos que este tema de los consensos, ¿no es cierto? Parece que, claro, que faltaba ese consenso, ¿no es cierto? A propósito de decir, hablamos del orden público, parece que el consenso, que son temas súper zanjados, como puede ser el derecho humano, no está finalmente tan zanjado. Ojo, y yo fui a ver a la persona que perdió la visión en Valparaíso, al hospital Van Buren, yo lo fui a ver, sin prensa, sin foto, lo fui a ver con el director del Van Buren y no tuve problema, como fui a ver a carabineros que también estuvieron heridos. O sea, yo no me pierdo en ese punto, solamente hago, yo amplío nomás el tema para darle una vuelta.